Es jueves de Mirada Latinoamericana y hablemos de lo que sucede en Nicaragua. Daniela Pacheco, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, como siempre, Pedro. A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando en Nicaragua, Daniela? Mira, creo que se ha hecho una evaluación en los últimos días, muy simplista de la situación política en Nicaragua. Nos hemos dedicado solamente a hablar de la indignación, con toda la razón que produce que le hayan quitado la nacionalidad a más de 300 personas en Nicaragua. Sin embargo, no estamos hablando de las cosas de fondo, ¿no? Las atenciones sobre Nicaragua y en general sobre Centroamérica se dan simplemente cuando llegamos a los extremos. Hay, para mí, básicamente tres explicaciones o tres principales razones de por qué Nicaragua está en la situación en la que está. Y la primera es la relación casi simbiótica que mantuvo durante muchísimos años con el sector empresarial. Porque en el 2007, en la segunda presidencia de Daniel Ortega, le entiende que necesita gobernar y necesita al empresariado para hacerlo, y establece lo que en ese momento se llamó un modelo económico de consenso, es decir, las decisiones del país se tomaban con las élites empresariales. Se estableció tú no te metes en política y yo te garantizo leyes que maximicen tu rentabilidad, y así se manejó, digamos, el gobierno hasta el... Ganar-ganar. Te incremento tus ganancias y a mí déjame trabajar. Exactamente. Y además aprovechaban la muy buena relación que tenía en ese momento el gobierno de Daniel Ortega, bueno, hasta el día de hoy, con el FMI. Entonces, para los dos era bastante beneficioso. ¿Qué pasa en el 2018? Cuando recordemos de estas protestas, donde mueren más de 300 personas lastimosamente en las calles. Hay una crisis en el sistema de seguridad social y Daniel Ortega le dice a los empresarios: ustedes necesitan soportar esta crisis. Los empresarios le dicen no. ¿Soportar quiere decir ayudar, financiar? Sí, financiar. Okay. Los empresarios le dicen no y Ortega decide que le sube la cuota. Entonces ellos, digamos, en una medición de fuerzas con el presidente, empiezan a apoyar las marchas del 2018 y se rompe ese pacto de consenso. Pero recordemos que durante esos 10 años el empresariado se quedó callado frente, por ejemplo, a las reformas constitucionales que hoy tienen a Daniel Ortega y a la vicepresidenta, que es su esposa, en el poder, casi en un gobierno dinástico. Entonces esa es una primera cosa. Decidieron anteponer la maximización de sus recursos, tener más dinero en el bolsillo, que realmente levantar una queja ante todos los atropellos que no son nuevos. Digamos, esto se viene gestando, básicamente en los últimos 6-7 años se ha venido recrudeciendo. Ahora, ese es un punto. Otro tema que no se toca mucho es que Nicaragua se está viendo muy beneficiado, especialmente en los últimos 2 años, de las exportaciones a los Estados Unidos. Y ¿cuál es la actividad comercial principal? Básicamente agrícola, ¿no? Exportación de productos agrícolas y carnes. Digamos, ese es el segundo rubro. El primero, bueno, como casi todos los países centroamericanos, las remesas que también vienen de los Estados Unidos. Entonces, encontré un dato muy interesante en el censo de los Estados Unidos y dice que las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos subieron de $3.200 millones en 2017 a 5.700 millones en 2022, es decir, casi un 80% de aumento. Entonces, no es casual que Ortega, digamos, no pierda el sueño si le dicen dictador. Realmente tú escuchas las entrevistas de los últimos años y él te dice, ¿no? Me han llamado tantas cosas en la vida que estoy bastante acostumbrado. Pero realmente su régimen no se ve debilitado porque Estados Unidos finalmente es un gran socio comercial. Entonces, el país que, digamos, pone sobre la mesa el debate de lo terrible que puede ser el régimen de Daniel Ortega, las consecuencias que puede tener para Centroamérica, es el país que le consume. Exactamente. La mitad de las exportaciones de Nicaragua se van a los Estados Unidos y van en aumento. Pero Estados Unidos, y lo platicábamos antes de entrar al aire, a Estados Unidos no le conviene que se frene la economía de Nicaragua, ¿no? Ese es otro factor, ¿no? Si se debilita la economía de Nicaragua, si hay una pérdida de empleos, porque básicamente la gente vive del sector agrícola, si Estados Unidos deja de recibir las exportaciones de Nicaragua, lo que va a causar es un éxodo de nicaragüenses. Y recordemos que en los últimos meses ese ha sido uno de los puntos débiles del gobierno actual en Estados Unidos, porque la migración en general de Centroamérica ha aumentado bastante, entonces no le conviene. Otro factor que es importante es el tema del narcotráfico. Nicaragua es un corredor estratégico para el narcotráfico. Como sucedió en México, si tú tienes policías malos de este lado de la frontera, quiere decir que al otro lado del río Bravo también tienes policías malos. Entonces,
no quiero hablar de ganar, pero es una relación que existe, que está ahí y que juega un papel preponderante en por qué, digamos, se mantiene Daniel Ortega en el poder. Es algo que, si bien no se habla, como lo mencionas ahorita, es una realidad y no podemos taparnos los ojos, ¿no? Así es, y la gente estaba esperando, por ejemplo, que Biden aumentara las sanciones, amenazó con subirle los aranceles a las ventas de oro de Nicaragua, redució ligeramente, digamos, las compras que le hacía al azúcar de Nicaragua, pero más allá de eso no. Le quitó las visas a 500 personas del régimen nicaragüense, pero, digamos, si Estados Unidos quiere apretar, lo hemos visto con Cuba, aprieta, lo hemos visto con Venezuela, aprieta. Nicaragua, a diferencia de Venezuela, digamos, sí ha salido al quite sobre todos los pronunciamientos que hace el gobierno de los Estados Unidos y por eso, digamos, estalla mediáticamente la problemática. A diferencia de Venezuela, que ha preferido, digamos, recogerse en el continente latinoamericano. Y a estas personas que le quitan la nacionalidad, ¿es por ser opositores solamente? Sí, básicamente, a ver, en ese saco no solamente tienes opositores muy genuinos que han estado, digamos, respondiendo a las demandas de ciertos sectores sociales, también tienes representantes de gremios empresariales las grandes fortunas, las grandes familias, cuando se rompe el pacto con Daniel Ortega, los abandonan y ellos son los que asumen la responsabilidad política. Tienes también una cantidad de estudiantes que salieron a protestar. Estuve viendo una cifra que decía que más o menos el 80% de estos 222 presos políticos nunca habían salido de Nicaragua. Es decir, son gente de a pie, ciudadanos que estaban, digamos, en inconformidad. Y otro pequeño grupo, tienes algunos intelectuales, los intelectuales no vivían en Nicaragua hace bastante tiempo. Esos más bien son parte del primer grupo a los que se le quita la nacionalidad, donde está, por ejemplo, el escritor Sergio Ramírez, al que Colombia le acaba de dar la nacionalidad, la escritora Gioconda Belli, etcétera. España ofreció también dar nacionalidad, España ofreció, Chile, al presidente López Obrador también. Argentina, incluso se habían quejado mucho de los gobiernos latinoamericanos por haber guardado silencio, pero en los últimos días vimos como después del pronunciamiento de Gabriel Boric, ¿no?, que fue el primero que salió al paso con las declaraciones, sale Gustavo Petro, sale Alberto Fernández, sale el presidente López Obrador y todavía estamos esperando qué vaya a decir Lula al respecto. Oye, Daniela, y para finalizar, ¿cuál es tu análisis de lo que podemos esperar a futuro? Mira, yo no creo que la situación vaya a cambiar, como lo decía al inicio. Normalmente nosotros volteamos hacia Centroamérica o incluso desde México hacia Sudamérica cuando hay una gran crisis. Posiblemente esto pase. Esta oposición, o sea, a ti te sacan de un país sin una nacionalidad, necesitas rehacer tu vida cotidianamente y eso te va a exigir tiempo. Eso te va a quitar tiempo de la reorganización política que se necesita para poder hacerle un contrapeso al régimen de Daniel Ortega desde afuera. Entonces, yo creo que va a bajar la marea, ¿no? Se van a estabilizar nuevamente las cosas, habrá un nuevo escándalo y bueno, ahí estaremos nuevamente. Pues Daniela, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la situación que se vive en Nicaragua. Es un gusto, Pedro.